Confirmación, ¿sí se está viendo mi presentación? Sí, claro que sí, sí la vemos. Excelente. Ok, muy bien, pues muchas gracias a Blanca nuevamente. Un saludo a todos los participantes aquí al Hand of Testing de este año. Yo les voy a platicar, el título pues de la presentación es Principios básicos para pruebas de la ética de los sistemas autónomos e inteligentes. Lo sé, es un título largo, pero quería que fuera muy explícito y de hecho eso es parte de la presentación, el de por qué hay que ser tan explícitos y transparentes y delimitar muy bien los asuntos que vamos a tratar. Entonces, como Blanca quería, y bueno, es parte de la presentación, voy a dar un poquito de datos míos, es decir, quién soy. Soy Eric Castellanos, ahí tienen mi sitio personal. Soy un doctor, pero de los que leen, no de los que curan. Lamentablemente en esta época sería bueno ser de los otros, no de los primeros, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya seguí el camino de las ciencias, así que soy doctor en ciencias. Pertenezco a IEEE Computer Society. Fui el presidente pasado del capítulo Guadalajara de la Sociedad de la Computación aquí en la región. Así que déjenme hacer 30 segunditos de comercial, que sería, los invito a que revisen el sitio y que se conviertan en miembros de la sociedad, ya sea de IEEE, que es el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, que en realidad abarca muchísimas sociedades. No voy a hacer tan largo el comercial. Entren y verán que hay cabida para todos los testers en el área que se desenvuelvan. O si quieren en específico en la Sociedad de la Computación, pues ahí está el sitio de computer.org. Es un asunto de formar parte de un gremio de ingenieros en computación, etc. Véanlos, es una muy buena opción. Dentro de las áreas en las que yo me desarrollo, bueno, estoy en un centro de investigación llamado CICIT, es el Centro de Investigación, Innovación, Ciencia y Tecnología, además de tener una empresa de software llamada Ideas XT. Básicamente eso soy yo. Al final de la presentación viene mi correo personal, entonces cualquier cosa me contactan. O en el Slack, si quieren, también ya me conecté aquí en el de Hands-Off Testing. Pero vayamos entonces, antes de iniciar, al descargo de responsabilidad. Esta es una presentación, lo tengo que decir, lo siento, pero esta es una presentación con propósitos educativos y sin ninguna garantía. Representa una opinión personal, no de las instituciones en las que estoy. No tiene baterías incluidas esta presentación, lo siento. Se va a necesitar permiso explícito para que reproduzcan esta presentación, pero no se apuren, les estoy dando el permiso explícito. Esto no es ningún consejo legal. Y por favor tomen agua y ejercítense regularmente, y aún más en épocas de pandemia. Ahora sí vayamos a la introducción de esta presentación, habiendo ya dado todos los lineamientos generales. Debido al uso generalizado, esto se los voy a leer, esto sí es importante y por eso se los voy a leer. Debido al uso generalizado y al gran impacto que están teniendo los sistemas autónomos e inteligentes, se deben de establecer directrices sociales y políticas para que dichos sistemas permanezcan centrados en el humano, sirviendo a los valores y principios éticos de la humanidad. De esto, este es como lineamiento que se están planteando en las altas esferas de la sociedad, de la humanidad, de hecho. Entonces, de este pequeño enunciado se saca un corolario. Simplemente hay que probar esos sistemas para que se cumpla lo anterior, ¿no? Y por eso es que estoy hablando de esto en el evento de testing. Acá está, se me iba, pero como estaban discutiendo hace ratito el asunto de ética, les voy a yo deber la definición formal porque no entra dentro del ámbito de esta presentación. Sí del ámbito, no del alcance de esta presentación. En realidad, debemos, para que se entienda, se debe de hablar de ética como algo más allá de las construcciones morales, pero definitivamente incluye la justicia social, la sostenibilidad ambiental y nuestro deseo de autodeterminación. Ahí puse esos dibujitos porque creemos que esto se vea en realidad más allá del bien y del mal. Y si se fijan en las figuritas, tal vez por cuestiones de definición, pero el angelito que se asocia con lo bueno está realmente formado por diablitos y el diablito está conformado por puros angelitos, porque no es tan sencillo delimitar lo bueno y lo malo. Pero en fin, el chiste es, quiero que tengan el concepto de ética, la mente muy abierta para interpretar este concepto, porque vamos a hablarlo a un nivel global. Ahora, ¿por qué les estoy platicando de esto? ¿O de dónde saqué la información o el sustento de esta plática? Bueno, hay un documento base, se llama Ethically Aligned Design,
primera edición. Tiene el subtítulo de una visión para priorizar el bienestar humano en los sistemas autónomos e inteligentes. Este documento es el resultado de 3 años de trabajo de una comunidad global patrocinada, no patrocinada, sino albergada dentro de la comunidad IEEE de la que yo formo parte. Y es un documento con licencia libre de Creative Commons. Entonces, pongan el título en internet, listo, y lo pueden descargar. Es un documento de casi 300 páginas, pero muy interesante a los que les guste este tema. Entonces, mucho de lo que voy a presentarles aquí fue sacado de ese documento. Afortunadamente, la licencia me permite mostrarlo aquí. Una vez dicho eso, vamos ahora a compartir un poquito de la terminología. Usualmente diríamos que estamos hablando de inteligencia artificial, pero como es un término vago y algo ambiguo, para los que trabajamos en eso siempre podemos encontrar que inteligencia artificial se aplica a una u otra cosa dependiendo de nuestra conveniencia. Para conceptos de esta presentación quisiera utilizar, y así se utiliza en el documento base, el término de sistemas autónomos e inteligentes, y lo voy a delinear, utilizar el acrónimo de SA/I para ya no escribir tanto. Sistemas autónomos e inteligentes, que va un poco más allá de la inteligencia artificial, es decir, es un subcomponente de esto, pero hay que delinearlo así porque abarcaremos un amplio abanico de la tecnología existente. Ahora bien, ¿de qué temas vamos a estar hablando aquí en esta presentación? Les estoy mostrando una pequeña matriz que se saca del documento de diseño éticamente alineado. En dicho documento se habla de ciertos pilares, que es el eje horizontal, y se habla de ciertos principios generales, que es el eje vertical. Como pilares se habla de valores humanos universales, políticas para cuestiones de datos personales y la dependencia tecnológica. Como los principios tenemos ahí 7 componentes: derechos humanos, transparencia, responsabilidad, entre otros. Y ahí se muestra exactamente dónde se asocia cada uno de estos principios de diseño con los pilares de este diseño. Estoy diciendo diseño y no me he equivocado. Esta plática es de pruebas, pero para probar primero hay que conocer el sistema que vamos a probar. Entonces, para que sepan que los nuevos sistemas autónomos e inteligentes se está tratando que cumplan con ciertas características de diseño alineado éticamente hablando. Y estos son los conceptos y pilares en los que los sistemas están, los nuevos sistemas se están basando. Este diseño impacta en varias áreas, como es los sistemas autónomos inteligentes para el desarrollo sostenible. Hablaré un poquito de eso más adelante. Cuestiones de datos personales e identidad digital, que es un tema muy de moda desde hace algunos años y yo creo que va a seguir siéndolo por otros años, otros tantos años. Marcos legales de responsabilidad, eso no lo solemos hablar tanto en la comunidad de developers y testers, que supongo que somos la mayoría de los que estamos aquí. Y políticas para la educación y concientización. Eso tampoco se habla mucho porque creemos que son temas de una esfera superior y que pudiera ser cierto, pero debemos de conocerlos porque en algún momento nosotros iremos creciendo hacia allá y hay que estar al pendiente de estos temas. En cuestiones de implementación de ese diseño, se debe y aquí ya empezamos a meternos a cuestiones de testing. Hay que conocer la implementación primero. Bueno, no conocerla, hay que saber qué hicieron para después probarlo. Tenemos que tener presentes las cuestiones de qué métricas se están utilizando para medir un bienestar. Ahorita hablo de qué es un bienestar o las generalidades de eso. El de que sepan que la implementación se están tratando de incrustar valores en los sistemas autónomos e inteligentes. Que se están planteando lineamientos para la investigación de diseño ético. Y aquí quise poner un rubro específico de cómputo afectivo, porque es una tecnología que suena a futuro, pero en realidad ya está muy presente y que debemos de tener mucho cuidado con ella. Y de hecho voy a platicar de algunos ensayos fallidos que conocerán ustedes, pero de cómo podemos tratar de tener unas soluciones más aceptables hoy día. Y ya llegué a la parte que realmente supongo que les interesa más en esta comunidad, que es el qué y cómo probar. Voy a irme centrando en algunos aspectos generales, y les voy a tratar de dar algunos principios de qué es lo que deberían de probar y cómo se debería probar. Uno de los primeros aspectos que deberían de probar es la adaptación a la sociedad. Aquí estamos en Guadalajara. Bueno, yo estoy en Guadalajara, no sé la comunidad de todo Hand of Testing dónde estará exactamente, pero seguramente estamos
en Jalisco o en el país de México, incluso tal vez en el país de Estados Unidos o toda Latinoamérica. Pero todo eso, estamos hablando de Occidente, la visión occidental del mundo. Pero realmente los sistemas que estamos diseñando, probando o experimentando, usando día al día, se están adaptando a la sociedad, pensando a nivel global. ¿Qué piensan de los sistemas que la gente que su forma de ver la vida o su cosmovisión es del tipo budista? ¿O qué tal la visión Ubuntu? Ubuntu es como la filosofía general de las comunidades subsaharianas del África. O incluso, no delineé todas, puse algunos ejemplos muy específicos. Empecemos por esta de Shinto. Shinto es una religión, forma de vida, filosofía asiática, y aquí soy muy ignorante, lo tengo que reconocer, no conozco todos los detalles de esto. Sin embargo, sé que dentro de esa forma de ver la vida de Shinto se le asocian espíritus tanto a las personas como a las cosas. Ahora déjenme ponerles un ejemplo de algo que ustedes tendrían que probar. Vamos a suponer que tengo un dispositivo aquí, no diré la marca, pero es algo así como una bocinita que entiende las palabras que yo digo, y le digo, oye aparatito, ponme música de esto. Oye aparatito, dime cuál es el clima del día. Y si se atora en algo el aparatito, aquí en Occidente, por lo menos yo lo haría de repente, le daría algunos golpecitos así de, oye, jala, no me estás respondiendo. Unos golpecitos así como con los otros aparatos que utilizo electrónicos. Y eso estaría muy bien en una sociedad occidental, no pasa nada. O bueno, quién sabe si les pegas muy duro se descompone, ¿verdad? Pero si un aparato de esas características, tú golpeas ese aparato estando en una comunidad de Shinto, donde su filosofía es Shinto, estarías como tratando de golpear un espíritu. Ahí, ¿cómo debe de reaccionar tu aparato? ¿Debería decirte algo? Oye, no me golpees. Oye, soy un espíritu, tienes que cuidarme mejor. ¿O qué tal el asunto de apagar un aparato? Aquí, pues, vamos ahora a suponer un pequeño robotito como el que tengo aquí arriba. Le programo algo para que tenga un comportamiento autónomo. Me enfado de jugar con él y lo apago. En una comunidad Shinto eso potencialmente, no digo que así sea, pero potencialmente se puede interpretar como que estás matando un espíritu. ¿Un sistema autónomo inteligente debería de permitir que se le mate? Es una pregunta que tengo que dejar ahí al aire. No la voy a responder. Mi punto de esta diapositiva es que ustedes dentro como testers van a tener que comenzar a desarrollar un banco de formas de probar la adaptación a la sociedad de los diferentes sistemas. Ahorita hablé de sistemas físicos, pero también su software. Si le digo, vamos a suponer un agente virtual. Eh, Oye, agente virtual, dime cuál es el clima de hoy. ¿Cómo me va a responder? ¿Me va a responder de tú o me va a responder de usted? En las diferentes sociedades a nivel global, la forma de responder es diferente. ¿Existe esa adaptación por parte de los sistemas? Como testers, ustedes deben de dar el check, la palomita, de si se adapta o no a la sociedad a nivel global. Es uno de los aspectos que deben de considerar. Y así iré mencionando los dos temas. El siguiente tema es el bienestar humano. Aquí lanzo la pregunta, porque creo que es lo que conocen la mayoría. Hablando del bienestar humano, ¿ustedes creen que bastarían las leyes de la robótica? Las famosas leyes de la robótica de Asimov, que es básicamente un robot no puede dañar a un ser humano, un robot debe de obedecer a lo que se le diga, lo que le diga un ser humano, y un robot no puede causarse daño a sí mismo siempre y cuando no rompa las leyes anteriores. Pues yo les diría que no. Aunque sea lo más típico y lo que pensaríamos, hablando del bienestar humano, hay cosas más allá de simplemente seguir esas tres reglas. Que de hecho existe una ley cero que se añadió, que entraría muy al tema, que es buscar el bienestar de la humanidad. Luego buscan la ley cero de las leyes de la robótica. Sin embargo, hay que cubrir otros aspectos cuando estamos hablando de sistemas autónomos e inteligentes. Ustedes deben de probar qué impacto tiene en la comunidad, en la cultura, en la economía, en la educación, en el medio ambiente, el gobierno, la salud y el trabajo. Es decir, estoy desarrollando un sistema autónomo inteligente. Vamos a suponer que es software, ahora no hardware. Un software que
me facilita la distribución en un almacén de los productos. Él va decidiendo por qué línea de productos se mueven o se distribuyen ciertos productos que se fabrican. Eso es muy bueno para la salud, para el trabajo, perdón. Le estamos quitando la chamba física a los trabajadores. Vamos a tener un impacto en que no se desgasten físicamente. Sin embargo, a nivel de trabajo, pudiéramos estarle quitando tal cual el trabajo a esas personas. Eso tiene un impacto que hay que probar. Ustedes como testas no les digo que vayan a decir, póngale una tacha porque va a quitar el empleo a gente. No, no se trata de eso, sino de que se delimite bien el impacto que tienen los sistemas autónomos inteligentes en los diferentes ámbitos. Ustedes deberían de hacer una palomita de, y ya se hizo ese análisis, a ver, muéstrenme, acá existe un análisis de cuál es el impacto en la comunidad o en el trabajo. O en la salud, por ejemplo, ese mismo sistema, tal vez es muy eficiente y está ayudando a que los trabajadores no se desgasten cargando cosas. Pero ¿qué tal si ese sistema está haciendo que vayan las bandas muy rápido porque se toman decisiones muy rápido? Eso genera humo o fricción en los componentes y ese humo puede estar que los que están supervisando los sistemas empiecen a inhalarlo. Aunque el sistema autónomo inteligente cumple con su función técnica de tomar una decisión y distribuir productos en bandas, el cómo lo hace pudiera estar generando otros problemas en otro ámbito. Entonces, ustedes como testers sí deben de tener ese sentimiento, esa sensibilidad para ver el impacto de los sistemas en otras áreas, lejos de la simplemente función técnica específica que hay que darle, hacer una prueba de código de a ver si dice sí o dice no. Hay que tener esa sensibilidad y eso es parte de lo que estamos hablando cuando se hacen pruebas éticas. Obviamente, ¿cómo saber si algo es ético o no dentro de este rubro? Bueno, tenemos indicadores subjetivos, objetivos, compuestos, que sería mezclar estos dos y las redes sociales. Cuando hablo de redes sociales, hablo de ese tipo de, no minería de datos, se me fue la palabra, cuando empiezan con los bots a investigar el comportamiento de los sentimientos, cómo se expresan los diferentes usuarios en ciertas comunidades o grupos o redes de conocidos, cuando se empieza a obtener cierta retroalimentación de cuál es el impacto que está teniendo. Pero bueno, ustedes deberían de, no les tengo una receta, pero ustedes como testers deberán de ir generando su propia receta de cuáles son esos indicadores subjetivos o objetivos o qué redes sociales o en qué componentes se deben de utilizar cuando estamos hablando de sistemas autónomos inteligentes para poderle dar esa palomita de si estamos yendo por un buen camino, si estamos controlando las diferentes métricas. Ahora, vayamos a la parte de cómputo afectivo. Es otro de los aspectos que ustedes como testers deben de analizar cuando estemos hablando de sistemas autónomos e inteligentes, en específico en relación con la interacción humano-máquina o humano-sistema. ¿Por qué? Porque ha habido muchos casos donde la relación, aunque es funcional, tiene impactos negativos a nivel sentimental en el humano, sobre todo en el robot no, o en el sistema no, porque no tiene sentimientos. Eso está muy entrecomillado, pero ahorita dejémoslo así. Entonces, ¿qué es lo que deben de ustedes probar precisamente para evitar este tipo de interacciones negativas? Eso sí es un check, eso sí es algo que deben de asegurarse. Siempre debe de existir un mecanismo para apagar un sistema autónomo inteligente. Ya sea un botón en un robot, ya sea den de baja el servidor, ya sea paren el algoritmo, ya sea desconecten una computadora o algo. Siempre debe de existir eso, porque tal vez el sistema autónomo inteligente no tiene suficiente capacidad para reaccionar y no se está dando cuenta que está generando una relación negativa con un humano, con un ser humano. Otra de las preguntas que quiero dejarles aquí al aire es, y esto es como ejemplo, deberíamos de permitir, ustedes como tester deberían de hacer un check de el sistema autónomo inteligente, le debo de dar permiso de que mienta o no mienta. Si detecto que miente, ¿debería de ser un bug que hay que reportar? ¿O está bien que mienta y lo dejo que pase? A nivel de filosofía,
hay un grupo de filósofos que dice mentir bajo ciertas condiciones es bueno si favorece a la comunidad como un todo. Hay otro grupo de filósofos que dicen, no, mentir siempre es malo, punto. A nivel político es otra cosa. A nivel político, lamentablemente, o para bien, no lo sé, no quiero entrar en esos detalles, a veces se permite que se mienta, suponiendo que es para un beneficio de la comunidad en general. Tal vez afecte a alguien, pero en general aún, sería benéfico. Pero, ¿qué debe de pasar con un sistema autónomo inteligente? Les pongo el ejemplo ahí que puse ahí la foto del robot enfermero que está cuidando a un paciente. Imagínense que el paciente le pregunta al robot, oye robot, pues sé que estoy muy mal, ¿me voy a morir? Y vamos a suponer, pues, espero que no sea el caso de la persona en la foto, pero vamos a suponer que sí, que su condición es tan mala que se va a morir. ¿Qué debería responder el robot? ¿Debería decir sí, que es la verdad? ¿O debería decir que no y mentir? ¿O debería decir, como lo hacen hoy día, que yo no estoy tan de acuerdo, es no te puedo responder esa pregunta? Porque responder eso de no te puedo responder ya te da el indicio de que va por un lado la respuesta que por el otro. Así que, ustedes como terces, ¿qué harían? ¿Lo pondrían como un bug simiente o pasarían el hecho de que mintiera un sistema autónomo inteligente? No hay una respuesta exacta. Lo que sí deben de probar, y aquí les voy a dar una respuesta válida para ustedes como terces, es debe de cumplirse lo que sea que en el diseño se especificó. Es decir, ustedes en la empresa en la que estén deberán de solicitar esa parte. Oye, yo quiero probar que el sistema autónomo inteligente miente o no miente. Pero dime cómo lo capacitaste, cómo lo diseñaste tú, cómo lo implementaste tú para saber que cumplo con ese lineamiento. Y generar el descargo de responsabilidad de decir, bueno, yo aquí decía que debo permitir que miente, ya vi que sí miente, bueno, ya lo pongo la palomita, puede ser que yo esté de acuerdo o no, pero por lo menos ya sé que el lineamiento existe y que se cumplió. Entonces la responsabilidad ya se indicó acá. Ya hay un documento que dice que sí deberá permitirse mentir. O que diga que no se debe de mentir. Ah, muy bien, entonces el check es de este lado y uno como tester o como parte de desarrollar, que está desarrollando las pruebas de los sistemas, puede dormir un poquito más tranquilo en ese sentido, porque ya no fui yo quien lo decidió, sino que se hizo alguna reunión en la cual participé, di mi opinión, pero se acordó que sí o que no se pueda mentir. Siguiendo con el mismo ejemplo del robot enfermero, también deberían de ver a nivel de cómputo afectivo las sensaciones o sentimientos que genera un robot o un sistema autónomo inteligente. Este es nada más un ejemplo, dependiendo de la cultura en la que se pruebe. Vamos a decir, es el mismo ejemplo, yo le digo, oye robot, ven, necesito tu ayuda. Y el robot se acerca, no sé, a 30 centímetros de mí para decirme, ¿qué se te ofrece? Si estuviera aquí en Occidente, es muy poco probable que eso sea un detalle. Simplemente se acercó, yo le pedí ayuda, se acercó y ya le voy a decir, mídeme la temperatura, o tome la presión o lo que sea. O dame mis medicinas que se me están olvidando. Pero si estuviéramos en el Oriente, donde la distancia física entre persona y persona es un aspecto de la personalidad muy bien definida, que uno no se debe de acercar tanto o romper el espacio personal de otra persona, a menos de que se autorice o a menos de que sean muy cercanos. En el caso del robot sería, ¿debo de permitir que un robot se acerque tanto sin antes pedir permiso? En el occidente, como dije, creo que no habrá tanto problema siempre y cuando no venga a pegarme, obviamente. Pero si simplemente se me va a acercar, no habría tanto problema. Pero ¿qué tal en el Oriente? En el Oriente se pudiera generar una situación de inconformidad, de incomodidad para el humano, porque está rompiendo con el espacio personal. Y eso no es algo que, aunque puede venir en el diseño, el punto es, si el mismo robot lo pongo en Occidente, lo vendo en Occidente y lo mando a Oriente, se debería de adaptar a la cultura en la que estoy, donde ahí debería de primero preguntar o generar alguna, un tipo de señal de decir, oye, me tengo que acercar, ¿me das permiso? Y ustedes deberán de hacer ese check de, ¿se está adaptando o no a la cultura, a las diferentes culturas para las cuales los productos están diseñados?
vámonos al siguiente tema, que sería la cuestión de datos personales. Hablando de ética, creo que este tema lo conocerán más o menos bien. Si no, no sé dónde han estado los últimos 3, 4 años, pero sepan que es muy importante. Sobre todo hoy día las letritas de GDPR les sonarán mucho porque aparecen en muchos lugares. Es una ley europea que, aunque estemos acá en México, en América Latina, nos incumbe porque habla básicamente de los derechos de los datos personales de la comunidad, de las personas que son de la comunidad europea, pero que si nosotros les damos un servicio, incluso estando aquí, nos aplican las leyes. Un minutito, solo quiero estar seguro que no me están avisando que está algo mal aquí. Entonces, esto deben de conocerlo. Ustedes como testers deben de estarse asegurando, uno, que existan términos y condiciones que se apegan al GDPR. Es decir, ahorita sería un checklist de, sí tenemos términos y condiciones que cumplen con esos asuntos de leyes. La segunda sería, si ya vamos a hablar de aspectos éticos, es de que esos términos y condiciones sean leíbles por usuarios normales, por ustedes, por mí, por cualquier ciudadano de a pie. Porque hoy día los términos y condiciones son documentos de hojas y hojas de letrita tamaño 8, donde aunque uno lo lea se queda de ¿y qué me acaba de decir? No sé, pero le voy a dar que sí acepto. Eso no es ético en realidad. Para que ustedes puedan decir este sistema cumple con cuestiones de protección de datos personales, se les debieron de haber presentado los términos y condiciones en un lenguaje entendible para ellos. Pero como estamos hablando también de sistemas autónomos e inteligentes, existe la posibilidad de que el sistema que estén probando se vaya a comunicar con otro sistema inteligente y autónomo. Entonces también esos términos y condiciones deberán de ser entendibles entre ellos, es decir, entre máquinas o entre algoritmos, entre software. ¿Por qué? Porque este pudiera decir, bueno, yo ya lo puse claro y voy a decir que los datos, te doy chance de que lo uses mi nombre y mi correo electrónico siempre y cuando cumplas con A, B y C. Este pudiera decir, debo de entender los términos y voy a decir, estoy de acuerdo, voy a usar tu correo y tu nombre y acepto usarlo bajo esas condiciones. O decir, no, sabes que yo necesito más datos o le voy a dar otro uso, entonces no puedo generar esta conexión entre sistemas. Entonces ustedes como testers deberán hacer eso. Asegurarse que los términos y condiciones también sean leíbles por máquinas. Y un aspecto muy importante que no se estaba dando antes del GDPR es que el consentimiento debe ser explícito y de manera dinámica. ¿A qué me refiero con esto? Antes, hace algunos años, al usar un sistema, se daba por hecho de que tú brindabas los permisos de tratamiento de datos personales. Solamente cuando no querías algo, tú tenías que hacer algo especial. Hoy día es al revés. Hoy es, primero tengo que obtener ese permiso explícito y después ya puedo empezar a suponer que si quieres algo diferente, entonces tú hagas algo. Y dinámico me refiero a que si se va a usar 2 o 3 veces, no en el mismo segundito, hay que estarlo preguntando, oye, voy a usar tus datos, ¿sigues estando de acuerdo? Porque una vez que le da uno así acepto, a veces ya es por la vida, toda tu vida y eso no está bien, ya te olvidaste que habías dado permiso, hay que estar dinámicamente preguntando si sigues estando de acuerdo. Eso sería lo ético. Ya me está comiendo el tiempo. Así que voy a avanzar un poquito más rápido. El tema de transparencia y responsabilidad. Híjole, aquí tenía problemas en cómo explicarles en cómo abarcar este tema. Porque es algo que yo desde la parte medio científica me causa algo de ruido. Aquí estamos hablando de transparencia y responsabilidad. Transparencia es, como lo indica la palabra, es que uno pueda ver a través de. Y la responsabilidad es quién está a cargo de lo que acaba de suceder. Por transparencia me genera el ruido porque hoy en día se están utilizando muchos sistemas de machine learning, aprendizaje máquina. Pero el gran problema que tiene la mayoría de estos sistemas es que no se sabe cómo un algoritmo de machine learning llega a esa decisión. Es decir, se entrena y existen los algoritmos y el backpropagation y todos esos asuntos, sí. Pero si yo quisiera decir que hubiera un botoncito de dime por qué llegaste a esta decisión, híjole, el sistema hoy día, muy pocos te pudieran decir qué condiciones se cumplieron para decirte que sí o que no a través de que algo pasó por ese algoritmo. Y para tener
como la certificación de que algo es ético, sí se debe de poder responder esa pregunta. Ustedes como testers deberán de, pues no exigir, poner ese checklist de, bueno, sí tiene esa opción de decirme cómo llegó a una decisión y que tenga coherencia, pues, es el cómo llegó a una decisión. El caso típico de aquí y que ya se dio es la autorización de créditos. Si ustedes van a aprobar un sistema un inteligente donde autoriza o no autoriza créditos financieros, pues si a alguien se le deniega, debería de poder decir, es que no cumples con la edad, o es que no cumples con esto, o es que tu nivel de riesgo es muy alto por esto. Hoy día no se tiene forma de que te respondes, algunos sí, pero la mayoría no. Y esto ya se dio en la actualidad, en algunos hechos en el pasado, sobre todo si recordarán las tarjetas de crédito que iban a salir con el logo de una manzana y que se le negaron, que el porcentaje de aprobación era mucho mayor para hombres que para mujeres. Ahí se les preguntaba por qué se negaba y no había una respuesta porque fue simplemente un algoritmo que tenía ciertos discriminación incluida en su algoritmo. No me voy a meter en eso ahorita, las siguientes láminas sí, pero el punto es, para que algo sea ético, ustedes deben de poder pedirle a través de un botón, una instrucción, oye, dime cómo llegaste a esta decisión y que sea coherente. También deben de indicar quién es el responsable de esa toma de decisión. Es decir, no que ustedes vayan a ir a verificar eso, pero que sí se indique dentro del algoritmo. El responsable de haber tomado esta decisión es el algoritmo. Eso está medio extraño. O fue el developer, o fue el manager que autorizó este algoritmo, o es la empresa como tal, o no es nadie, o yo estoy dando el software o el sistema sin ninguna garantía y por lo tanto no hay responsabilidad de nada. Todas esas son diferentes respuestas posibles y tal vez válidas, siempre y cuando se indique desde un principio eso. Ese es el punto. Ahí es donde ustedes tienen que hacer el check como tester. Se indica quién fue el responsable de la toma de decisión y quién es el responsable de las consecuencias. Usualmente las consecuencias cuando algo malo pasa. Si algo normal se autorizó, pues ahí no hay mucho que hacer. Pero cuando algo malo pasa es cuando quieren decir, a ver, ¿qué sucedió aquí? ¿Por qué estamos en esta situación? Siguiente tema. El desarrollo sostenible, me voy a avanzar un poquito más rápido, no voy a entrar mucho en esto, simplemente les diría, revisen los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, son varios, ustedes para tener un sistema autónomo inteligente también deberían de cumplir con eso, como testers deben de ver, se cumple con los diferentes aspectos, hay algunos que aplican, otros que no, o ver cómo aplica, así como les he estado platicando los diferentes ejemplos, pero aquí les voy a dar un ejemplo muy sencillo, uno de los rubros del desarrollo sostenible de la ONU es el medio ambiente, y es decir, por ejemplo, podemos hablar del consumo de energía, y hablando de estos mismos sistemas de machine learning, yo he estado viendo algunos artículos que el consumo de energía, sobre todo en la parte de entrenamiento de los algoritmos ya muy avanzados, está siendo muy alto. Entonces, éticamente hablando, no está siendo muy bien, no sería muy bien aceptable que estemos gastando energía en ese tipo de cosas, a menos de que lo valga. Siempre hay que hacer un análisis de beneficios y pues todo lo negativo que esto impacta. Pero ustedes como tester podrían generar un tipo de métrica de decir, oye, a ver, vamos a empezar a hacer las pruebas de este sistema autónomo inteligente. Quiero ver que no sobrepase de tanta cantidad de energía en su entrenamiento o en el uso. Así como hay certificaciones para muchos dispositivos, el Energy Standard, o no me acuerdo cómo se llama, el de los monitores y televisiones y otros aparatos. Ustedes pudieran ser de los primeros en generar una métrica para decir, mi algoritmo, mi sistema autónomo inteligente cumple, lo hice pasar que no, con la norma Hands-off Testing 2005, 2020 mejor dicho. Es decir, para no tener un impacto en el ambiente, estamos midiendo la calidad, la cantidad de energía que consume. En fin, revisen eso de los objetivos de desarrollo sostenible de parte de la ONU y echen una revisadita. Algo muy subjetivo, pero muy importante, es el asunto de los valores y las normas. Simplemente sepan, no son universales. Y no solo eso, sino que cambian con el tiempo. Incluso en una misma comunidad que ustedes ya tienen identificados sus valores, estos con el tiempo van a ir cambiando. Así que, como testers de sistemas autónomos inteligentes, deben de poder probar cómo está ese asunto de los valores en esos sistemas. Sepan que la mayoría de estos sistemas suelen tener una base inicial de conocimientos, reglas iniciales, y además tienen una lógica de interpretación. ¿Qué es lo que deberían de probar? Bueno, tienen que probar
que estos sistemas sean adaptables a las diferentes condiciones que se les vayan presentando, porque por más grande o mayor capacidad que tengan de almacenamiento, no pueden tener todas las posibles situaciones que se les vayan a presentar en el día a día, sobre todo cuando son autónomos, que andan conviviendo con toda la sociedad en la que están. Entonces, estos sistemas deben de probar que se pueden ir adaptando. Es decir, vamos a suponer un robot, el mismo por cuestiones de tiempo vamos a utilizar el mismo ejemplo, el mismo robot enfermero de hace rato. Vamos a suponer que con un enfermero, con un paciente le dijo, oye, sí, te vas a morir, ojalá que no pase, ¿eh? Repito, ojalá que no, pero vamos a suponer que el robot le dijo, sí, sí te vas a morir, no quiso mentir. Llega un médico y le dice, oye, robot, no está bien que le digas eso a los médicos, a los pacientes. ¿El robot se debe de adaptar a eso? Bueno, se debe de adaptar, eso es un hecho, pero adaptarse ¿cómo? Y esa es una situación que ustedes como testers deben de empezar a hacer sus pruebas y sus checks y que se cumplan los lineamientos de diseño. ¿Es aceptable que un robot reciba retroalimentación de un ser humano, que se adapte a la indicación de otro ser humano? Si sí, ¿bajo qué condiciones? ¿Le va a creer a quien sea? ¿Tiene que tener algún tipo de autoridad dentro de una comunidad? Se está desarrollando de manera autónoma en una comunidad. Entonces hay que tener cuestiones ahí de trazabilidad de cómo fue que llegó a una, dependiendo de su lógica, a lo mejor dice que sí le debe de hacer caso o no le debe de hacer caso, y por lo tanto todo eso se debe registrar para que pueda ser transparente después, saber si le llegó a mentir a un segundo paciente, sea porque se le indicó de manera anterior que debía de mentir. Y eso por lo menos ya genera la transparencia de la que hablábamos anteriormente. Y se empieza ya a comportar de una manera un poco más ética este sistema. En cuanto a las políticas, lo voy a hacer muy breve, no me voy a meter en esto, nada más sepan que se debe de ser muy claro y ustedes como testers deben de ver que se indique la cuestión de responsabilidad de uso y consecuencias y todo esto de los sistemas autónomos inteligentes. La cuestión de participación significa que como testers deben de asegurarse que existe un documento que diga si participaron todos los stakeholders, todas las partes relacionadas en un sistema inteligente, diseñadores, gente que lo va a usar, gente que lo va a pagar, etcétera. La no discriminación, se entiende, debe haber sido probado, diseñado y probado por diferentes comunidades y razas, gustos, etcétera. Cualquier cosa que se les ocurra a nivel global. Y debe de existir un asunto de responsabilidad corporativa, porque las corporaciones son las que están desarrollando estos sistemas inteligentes. Debe de haber un asunto de responsabilidad. Tiempo, ya casi, ya casi. Las leyes, aquí hay dos visiones. Uno es cuando los sistemas autónomos e inteligentes apoyan al sistema legal. Esa es una forma. Es decir, va a ser como un asistente de un abogado. Cuando ustedes estén probando un sistema de este tipo, deben de asegurarse que se cumplan ciertas características a nivel de velocidad, porque se debe de cumplir con los tiempos de las diferentes leyes del país en el que estén estos sistemas, pero sepan que hay tiempos que se deben de cumplir y no es porque quiero generar un resultado súper específico, me voy a tardar 5 meses, pero sí, pero el juicio era en un mes, así que ya no sirve de nada. Cuestión de justicia, es decir, se están analizando las diferentes jurisdicciones, se están analizando los diferentes casos, las diferentes atenuantes, etcétera, etcétera. Debe de asegurarse que los algoritmos de ese sistema no tengan prejuicios, que sean transparentes, efectivos, con precisión y adaptabilidad a las diferentes situaciones que se presenten. Son ciertas condiciones. Pero hay otro caso, otra visión en el aspecto de las leyes, es cuando el sistema autónomo inteligente se tiene que enfrentar al sistema legal. Hay los aspectos éticos que ustedes deben de considerar es, para este sistema autónomo inteligente, ya se especificó que es una entidad jurídica. La mayoría de la comunidad global dice que no debe de asignarse entidad jurídica a ningún sistema autónomo inteligente, pero lo puse en interrogación porque ya existe el contraejemplo, que es el robot, que se me fue el nombre, creo que es Sofía, que es el robot árabe, que ya se le considera uno ciudadano. Entonces, ¿qué pasaría ahí si Sofía lanza una grosería racista contra alguien? ¿Se le va a meter al bote al robot y con eso se arregló todo? Ustedes, como probadores de Sofía, deberían de autorizar, o sea, ponerse check de que pasa la cuestión de la entidad jurídica es apropiada para eso. Obviamente tiene que seguir un lineamiento, pero parte del testing es eso.
parte del testing ético, que es este nuevo tipo de testing del que estoy hablando. Se deben de adaptar a los lineamientos nacionales, jurisdicciones y obviamente nuevamente el tema de transparencia y clarificación de responsabilidades. Ya voy a acabar, solo que quiero que sepan que dentro de los nuevos puestos debido a este nuevo tipo de testing o cuestiones éticas de los sistemas autónomos inteligentes, ya se empieza a hablar de nuevos puestos en la industria. Por si alguna vez ustedes quieren aspirar a uno de esos, todavía están muy en el aire, pero ya se habla de un jefe de ejecutivo de cuestiones éticas o un jefe de la ética de inteligencia artificial. Entonces, para que le estén echando un ojo, si se están entrenando en un día de estos, ustedes su badge, su cosita, su credencial pudiera llegar a decir eso, que se ponen las pilas. Por último, quisiera hablarles nada más que la mayoría de la presentación estaba basado en el documento que les indiqué al inicio, pero sepan que existe ya una familia de estándares donde se habla de los diferentes aspectos que hablé aquí. Es la familia IEEE P7000. Es un conjunto de estándares, está el 7000, el 7001, el 7002 y así sucesivamente, donde se habla de los diferentes aspectos éticos de los sistemas, así que échenle un ojo. Y también debemos de hablar de las tropicalizaciones. ¿A qué me refiero con esto? Es la adaptación de este tema de ética en los diferentes países del mundo. ¿Por qué es importante? Porque ya hablamos de adaptación a las culturas. Y sepan que en muchos países están hablando ya de cuestiones éticas en los sistemas. México no es la excepción. Existe un documento que es la Agenda Nacional Mexicana de Inteligencia Artificial propuesto por la organización IA 2030 MX. Búsquelo en internet. Solo que les voy a deber, ya elogié este documento, pero les voy a deber los detalles porque acaba de salir en septiembre de este año. Está calientito el documento. Así que no tuve tiempo de sentarme a leer todo el capítulo de ética. Pero así como en México, están en otros países, Estados Unidos, Colombia, creo que Argentina también ya está hablando de algo por el estilo. Entonces, ustedes, dependiendo de estos sistemas, deberán de estar al día para que sus sistemas puedan ser éticamente considerados en otros países. Y terminé, espero en tiempo, no creo que me pase tantito, pero bueno, cualquier pregunta estoy a sus órdenes, ahí están mis correos y ahorita me pongo en el Slack a ver si surgió algo, o en WhatsApp, no me acuerdo en dónde debo de estar, pero estoy. Pero aquí estoy, Eric. Sí, aquí estoy. Oye, Eric, no, bueno, yo me fascina este tema, a lo mejor los demás dicen, ay, Blanca, Blanca y Eric, ¿por qué están tan preocupados de lo que haga un robot que nos mate y ya? No lo merecemos. No, oye, varias cosas de las que mencionaste, Eric, y quiero rescatar antes de que te me vayas al Slack. Fíjate que tú mencionabas, ¿no? Que bueno, tantas cosas que tenemos que validar, que incluso yo creo que no necesariamente está asociado como inteligencia artificial, es como, finalmente si el software se trata de presionar un botón y no hay nada inteligente atrás, pero si no es ético lo que estás haciendo en el software, bueno, ni siquiera por qué lo estás haciendo, ¿no? O sea, pero bueno, fíjate que yo una vez vi un programa, digo, y ahí quisiera como ahondar en la parte cultural, precisamente que dices del uso de software. Una vez en un programa de esos de policíacos, creo, ¿no? Se trataba de que un grupo de la CIA o el FBI, o no sé, algo de 3 letras, contrataban a 3 personas altamente empáticas, ¿no? Para que no solamente el que estaba investigando y el detector de mentiras a la persona, sino que los otros empáticamente sintieran si mentía o no, ¿no? Porque ya era una persona que dominaba, digamos que precisamente para ellos como intérpretes, como policías, yo no sé si está enojado, no sé qué sentimientos tiene, porque culturalmente simplemente es diferente, ¿no? Y necesitamos traer gente que por su intuición sepa si nos miente o no, ¿no? Entonces, bueno, que has estado en todos estos temas, que tú nos digas, les cuento un ejemplo de una situación que precisamente de ahí parte todo este tipo de temas. O sea, ¿qué cosas empezaron a suceder por no tomar en cuenta estas validaciones? Bueno, ya no tuve tiempo de hablarles, pero supongo que recordarán el caso del chatbot no se me fue el nombre, pero de Microsoft, que lo puso en Twitter y que empezó a decir un montón de groserías. Se le entrenó y el chatbot pues se fue adaptando, pero no se le entrenó de manera ética para saber que no debería ser
discriminar a gente o tipos de pieles o culturas o creencias. Entonces, ese es un ejemplo de algunos ya 2, 3 años, una cosa por el estilo, no recuerdo bien. Pero obviamente ahí prendieron las alarmas de, oye, nunca nos percatamos o pensamos que esto iba a suceder. También estamos hablando de todo el ámbito que se daba en las culturas. Nosotros en Occidente no vemos tan mal que nos cure la Cruz Roja. Pero cuando se llevaban cosas con la crucecita roja a otras culturas, vamos a hablar de cuestiones de Arabia y musulmanes, veían la Cruz Roja y lo asociaban con el asunto religioso y decían, oye, pero te va a curar, es nada más un dibujito. O sea, tenía un impacto negativo en la comunidad. Era tecnología que tenía un dibujito. O sea, en los LEDs aparecía la Cruz Roja. Pero obviamente eso generaba un descontento en la comunidad. Entonces, por eso se inventó lo de la media luna. Y eso no tiene nada que ver con la tecnología, pero algo que pudo haber beneficiado a la sociedad solamente porque no fue adaptado a esa cultura, estaba generando un problema. Entonces, todo esto ya es un trabajo de hace muchos años. Simplemente que dijeron, saben que ya tenemos que ponernos las pilas y hay que generar documentos donde ya todo quede sustentado y trabajar sobre eso. Hay muchos filósofos, políticos, educadores que están involucrados en el desarrollo de esto. El uso de las tarjetas de crédito que se les negó a las mujeres, etcétera. Hay un montón de cosas que a veces, sin ser tecnología como tal, hay cosas muy sencillas que por no cumplir lineamientos éticos fallan. Se considera como algo fallido la tecnología. Digo, yo ando más así con millennials. Ah, sí. No, pues yo veía una discusión que se aventaron en Twitter, precisamente ahora que dices Elon Musk y Mark Zuckerberg, ¿no? Donde Elon Musk así de, no, tenemos que establecer las leyes que procuren la inteligencia artificial. Y el otro, no, no le tengas miedo, no sabes las grandes cosas que podemos hacer, ¿no? O sea, y yo creo que los dos te podría decirse que tienen razón. Pero entonces, aunado a eso, por ejemplo, daban un ejemplo. Bueno, o sea, por ejemplo, la tecnología de los drones. Genial, ¿no? Por lo que aporta, por ahora lo que puede lograrse con este sistema de drones. Pero bueno, la realidad es que quien lo explota más es la milicia para atacar a otras ciudades, otras personas. ¿No? Entonces realmente es como, bueno, sí, la tecnología, pero ¿para usarla en qué? ¿No? Sí, pero ahí te diría algo, es cierto, la tecnología se puede usar para bien o para mal, y depende de cómo definas lo bien y lo mal, pero si cumpliera con el lineamiento de la transparencia, pudiera solventarse de alguna manera esta problemática. Es decir, yo genero un dron y puedo decir dentro de mis lineamientos que sean muy transparentes, y este dron puede ser utilizado para vigilancia ciudadana. Quien Entonces, pise mi pasto le dispara. Soy transparente. bueno, no voy a promover la violencia, pero claro que alguien puede estar en ese derecho. El asunto sería compórtate. El asunto sería ser muy claros en ese aspecto y deslindar responsabilidades. De lo que también hablaba, es decir, bueno, pues sí, va a surgir, pero como es algo que invade mi privacidad, pues estoy en todo derecho de volverme violento y destruirlo. Siempre y cuando esté así especificado a nivel de ley. La ley me lo permite, puedo estar armado y dispararle. Okay. ¿Se dan cuenta cómo lo dijo Blanca? Mis amigos, Mark Zuckerberg. My friends and my love. Hablando de esos mismos ejemplos, no sé si han escuchado de la tecnología GT3 de inteligencia artificial, que es la que escribe ya lenguaje natural muy bien, que no se sabe si fue un humano o un algoritmo. Y hace poquito leí, se le dio un periódico, tuvo acceso a esa tecnología y le dijo, a ver tú, algoritmo GT3, escribe un artículo donde me convenzas de que la inteligencia artificial es buena y no me va a destruir, hablando de ellos como humanos. Generó ese algoritmo un artículo tan creíble que nadie creía que hubiera sido por una computadora, por un algoritmo, y donde daba sus argumentos, este algoritmo, que es inteligencia artificial, del por qué no deberíamos de tenerle miedo. Entonces estamos hablando de que si esta tecnología se empezara a utilizar en los periódicos para escribir artículos o en las revistas, uno ya se creería la información que viene ahí, pero eso no sería ético. Siempre y cuando le añadan la leyendita que se tuvo que poner en este artículo de decir, somos transparentes, este artículo fue escrito como resultado de la salida del algoritmo GT3.
Entonces ahí la transparencia empieza a nivelar las cosas, pero esa tecnología va a ser usada, aunque no nos demos cuenta, tarde o temprano, y vamos a empezar a leer cosas escritas por inteligencia artificial. Así que cuidado con eso. Cuidado con eso. Oye, Oye, a ver, pero repíteme, espérame. ¿GT3? GT3. Esa Ok. es la más nueva, porque había GT2 o era GT. No, es GT. Pero luego Ok. les paso la liga mire, y vean en un artículo de un periódico importante, no recuerdo cuál. Ok, Pues, ok. apareció ese artículo, tal cual. para que noten que este es tema de Blanca y de Eri, que ellos podrían quedarse aquí horas, digo, los voy a dejar solos, me voy a ir. Entonces, ahorita a las 5 tenemos 2 pláticas al mismo tiempo, una con Carla Espíritu de Michelayo y otra con William Castillo de Pam, así que los que se quieran ir con la de William, que es de DevOps, en el Zoom les estoy compartiendo la liga a la que se tendrían que ir. ¿Ok? Va a Ok. ser en otro Zoom para que no perdamos el tiempo, ¿sí? Que se vaya directo, ¿no? Y acabándose esa meeting, mira, dice que les vuelvas a poner tus redes sociales, Erika, que Que no quieren seas saber más de así. ti, que no seas así. Bueno, pero acabándose la reunión con William, vamos a regresar a este mismo Zoom en el que estamos ahorita para continuar con el señor Performance. Ah, no, ¿qué? ¿Con quién? No, con Panamá, Hola. con Sheila. Ay. Es que como es su Si es cumpleaños, cumpleaños, estamos festejando desde antes, claro. no, déjate eso. Estoy ahorita practicando la voz para que me salga bonito las mañanitas. Pero bueno, y Ok. les presumo que estén desde Guadalajara, qué bello clima, oficina. No, qué comodidad, muchachos. Que tengan envidia, pero los dejo, sigan hablando de sus temas. Adiós. Muy bien, gracias, Dafne. Que te vaya bien. Dale. Ok, Eric. Oye, Eric, pues fascinante, como dijo Dafne, a mí me encanta también este tema y seguramente pues todos los que estuvieron durante la charla también, y si no, qué bueno que se quedaron y se interesaron en ello para que aprendan más. Pues te invito, Eric, a que continúes en el Slack y ahí platiques un rato más y todo, y pues les compartas tus redes para que puedan seguirte y buscarte. Muy bien, claro que sí. Sí, estoy viendo algunas preguntas aquí en el chat del Zoom, pero ahorita ya ando también acá en el Slack, que ya vi una pregunta. Ahorita Sí, que les trato de platiques responder qué en un pasó ratito. ahí con los detector facial de protestas en Hong Kong, por favor. Váyanse al Sí. Slack si quieren saber de protestas en Hong Kong. Eric tiene las últimas noticias. Muy bien. Ok, pues muchas gracias, Eric, que estés muy bien. Hasta luego. Nos vemos en el Hasta siguiente luego. Hands-on Testing. Claro, claro que sí. Hasta luego. Bye. Bye.